Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas a Emi Secrets, yo soy Emi. ¿Cuántas veces nos han dicho que nos lavemos los dientes después de comer? Pues les comento que lavarlos inmediatamente al terminar de comer no siempre es bueno para nuestros dientes. Algunas veces hay que esperar entre 30 y 45 minutos antes de cepillarlos. Si quieres conocer este y otros secretos, no te pierdas este video. ¿Cómo evitar que los alimentos y bebidas nos manchen los dientes? Emi Secrets. Yo les recomiendo que aquellos alimentos o bebidas que manchan nuestros dientes traten de mantenerlos lo menos posible dentro de su boca. Que los beban rápido o los mastiquen durante el menor tiempo posible. Una forma puede ser que introduzcan pequeños bocados. Si no saben cuáles son los alimentos o bebidas a los que me refiero, vean mi video anterior. Bebidas, hábitos y alimentos que manchan los dientes. Se los dejo en la cajita de descripción. No hagan buches con su bebida, a menos que sea agua natural. Lo que pueden hacer es tomar sus bebidas utilizando un popote para controlar el contacto directo con sus dientes y evitar que se manchen. Cuando consumas jugos cítricos como el de naranja o limón, además de tomarlo con un popote, yo te recomendaría finalizar su consumo con agua simple. Un consejo infalible es que siempre que pidas alimentos o bebidas que puedan manchar tus dientes, pidas un vaso con agua. Así podrás enjuagarte los restos de comida en tu boca y reducir el riesgo de pigmentación. Nunca se laven los dientes enseguida de tomar o comer alimentos ácidos. Lo mejor es esperar de media hora hasta 45 minutos para evitar que el cepillado en combinación con el ácido favorezca que se debiliten sus dientes. Consuman productos lácteos como leche, yogur o queso después de beber o consumir alimentos ácidos, porque aumenta la salivación y favorece la salud ósea, evitando la desmineralización. Pueden consumirlos después de su bebida y antes del cepillado. Por ejemplo, puedes acompañar tu vino tinto o blanco con queso. Además de ser un excelente maridaje, te ayuda a neutralizar los ácidos y puede cortar el efecto de colorante sobre tus dientes. Quesito, vinito. Quesito, vinito. Agregar leche a nuestro café es un truco que reduce un poco la pigmentación en los dientes. Consuman alimentos naturalmente crujientes como apio, zanahoria, lechuga, manzana, pimiento y rábano, ya que estos generan mucha saliva y son unos super blanqueadores naturales. La cáscara de plátano también es una buena opción. En vez de tirarla cuando termines el plátano, lo que puedes hacer es frotar tus dientes con la parte blanda de la cáscara. Esto ayudará a blanquearlos y es un tratamiento natural que a la larga es muy efectivo y que puedes intentar diariamente sin que te genere complicaciones. Para que no dejen de consumir salsa de tomate en sus pastas como la boloñesa o en algún otro platillo que contenga puré de tomate, salsa catsup o algo similar, un truco es que antes coman una pequeña ración de espinaca o brócoli. Al consumirlos, forman una barrera y así evitarán que los alimentos manchen nuestros dientes. Otra cosa que te recomiendo es que elijas salsas light, ya que tienen menos azúcar. Los chicles sin azúcar pueden ser nuestros grandes aliados, mientras no podamos cepillarnos los dientes, porque favorecen la producción de saliva, eliminan restos de comida y previenen la aparición de caries. Pero que sean sin azúcar, si no, sería el efecto contrario. Si fumas, que no deberías, pero en fin, cepilla en las mañanas y en las noches mezclando bicarbonato de sodio con tu pasta dental. Usarlo durante una semana a 2 máximo. El bicarbonato es un poderoso blanqueador, pero si no tienes cuidado al limitar su frecuencia, puede ser muy abrasivo para tus dientes. Procura usar hilo dental. El hilo elimina restos de nicotina y alquitrán entre los dientes y enjuágate muy bien después de fumar con tu enjuague bucal. Procura llevar un envase pequeño para cuando estés fuera de casa. Además, debes programar blanqueamientos cada 3 o 4 meses para que tus manchas no se acumulen y después sea difícil o imposible eliminarlas. Hermosas, no olviden tener una buena higiene bucal y no presionar demasiado el cepillaje. El tallar fuertemente puede generar fisuras y a la larga nos generaría manchas. También consulten a un especialista. No vayan únicamente cuando sientan dolor. Es muy importante frecuentarlo para evitar algún daño mayor. Espero que estos consejos les ayuden mucho y las motive. No teman más a sonreír en sus fotos ni en su vida. Nuestra sonrisa es nuestro mejor maquillaje y algo lindo que podemos compartir con los demás. Y hablando de compartir,
Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. Suscríbanse, este es el momento y es gratis. También les dejo mis redes sociales en la cajita de información para que me sigan. Recuerden mi lema, mímate y sé feliz. Así que sonreír y tener la mejor actitud. Seamos plenas y felices. En mi siguiente video les daré unos tips para su recámara que no se pueden perder por nada. Suscríbanse, les mando mis mejores vibras súper poderosas. Hasta el próximo video. ¡Mua! Amy Secrets.